Adelante, hermano. Ya. Bendito Señor, bendito Dios. Te damos gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor. Un tiempo donde tú dirigiendo nuestros corazones, dirigiendo, Padre Santo, a nuestro pastor Domingo, llenándolo de tu sabiduría, con tu Santo Espíritu, Señor, para que Él encuentre las palabras, la manera, Señor, de enseñarnos tu palabra, de dirigirnos a ti, Señor, de aclarar cualquier duda que tengamos, de afianzar, Señor, nuestro conocimiento de tu palabra, Señor. Este tiempo es hermoso, Señor, donde tu presencia brilla, donde tu presencia ilumina nuestros corazones, Señor, para darte gracias. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo, que tú le enviaste, Señor, a morir por nosotros, a librarnos, Señor, de todo pecado y a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Honramos tu nombre y glorificamos, Señor, a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar con el tema un llamado a no temer al predicar el evangelio. Un tema muy interesante, así que un llamado a no temer al predicar el evangelio. Y la cita bíblica que vamos a utilizar es Hechos, capítulo 18, libro de los Hechos, capítulo 18, versos 7 hasta el 17. Voy a repetir el tema, un llamado a no temer al predicar el evangelio. En Corinto había una sinagoga de los judíos. Pablo fue por allí de visita, pero después de algún tiempo y debido a la reacción de muchos de los asistentes, decidió no volver y solo concentrarse en predicarle a los griegos. Sabemos que Corinto es todavía y fue en aquel tiempo una de las grandes ciudades de los griegos. Un hogar abrió las puertas para que sirviera de templo para Pablo continuar predicando el evangelio. Vamos a comenzar leyendo el primer verso, Hechos 18, verso 7. Así que alguien, por favor. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Noten, hermanos, la situación se puso difícil en la sinagoga. Los judíos rechazaban la predicación de Pablo porque Pablo les hablaba de un Mesías que ellos no querían, un Mesías en el cual ellos no querían creer. Así que tuvo que salir de la sinagoga. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El Señor abrió las puertas de un hogar para que sirviera de templo para Pablo predicar el evangelio. Allí vivía un hombre llamado Justo. Así que no es que el hombre era justo de ser impecable, sino que era justo de nombre, pero ese hombre era temeroso de Dios. ¿Cómo podemos definir a una persona temerosa de Dios? ¿Cómo, cuando hablamos del temor de Dios, qué es lo que debe caracterizar a una persona que tiene temor de Dios? Quisiera que alguien me dé alguna opinión, qué piensa acerca de esto. El temor de Dios, ¿con qué lo podemos relacionar nosotros? Porque el temor de Dios es fundamental en la vida cristiana. Vamos a ver, ¿alguna opinión? Hermana Beatriz. Ya es honor, es respeto, es consideración,
es tenerlo en alto grado. Amén. ¿Alguien más? Sí, obediencia a su palabra. Obediencia a su palabra. ¿Qué otra cosa? Y dar un buen testimonio. Dar un buen testimonio. ¿Qué otra cosa ustedes relacionan con el temor de Dios, hermano Antonio? Amor, respeto. Amor y respeto hacia Dios, ¿no? Y eso, todo esto, lo que ustedes han dicho, está perfecto. ¿A qué nos lleva? Todo eso que ustedes han dicho, ¿a qué nos lleva? ¿Alejarnos de qué? El pecado. Del pecado. El temor de Dios es alejarnos del pecado a través de lo que ustedes han señalado: sentir amor, sentir respeto, dar buen testimonio, cuidar la vida nuestra. Nuestro comportamiento refleja que usted y yo tenemos temor de Dios. Cuando una persona no tiene temor de Dios, va a hacer cualquier cosa sin preocupación. Esta es la diferencia. Un creyente fiel a Dios puede pecar, y cuando peca, el temor de Dios lo lleva a sentir un dolor en su corazón, que hasta que no se arrepiente, la persona no está bien. Si una persona no siente ese dolor al pecar, hay un problema grave, pero muy grave. Y el mayor problema es que yo diría que en un porcentaje elevadísimo esa persona todavía no ha conocido a Cristo. Esa persona no ha sido salvada. Así que estamos viendo acá que Pablo se encontró en la sinagoga con un hombre llamado Justo, que era temeroso de Dios. ¿Y dónde estaba la casa de él? ¿Están viendo el verso 7? Estaba al lado, ¿verdad? De la sinagoga. Al lado de la sinagoga. Allí estaba. Noten, hermanos, que le cerraron una puerta a Pablo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dios abrió otra puerta. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, no importa las puertas que se cierren, Dios va a abrir las que sean necesarias, las que estén en su propósito. Ahora, ¿dónde se estaban reuniendo la gente? Ahora, al lado de la sinagoga. Y esto fue una competencia de Pablo, fue algo provocado por Pablo como para competir. Ustedes, ok, no me permiten con libertad predicar acá, entonces yo le voy a hacer la competencia. No, hermanos, esto lo hizo Dios. Dios abrió esta casa y allí se estaban reuniendo las personas. Pero yo quiero que nosotros analicemos algo. Piensen bien esto para que lo analicen bien, y vamos a hacer una pregunta. ¿Será que siempre que una puerta se le cierra a cualquier persona, otra mejor se le abre? Piensen, lo voy a repetir la pregunta. ¿Será que siempre que una puerta se le cierra a cualquier persona, otra mejor se le abre? Vamos a ver, porque hay un refrán por ahí que dice, ¿verdad? Usted dice a cualquier persona. Quiero que escuchen bien la pregunta. ¿Ah? Hay un refrán que dice que cuando una puerta se cierra, otra se abre, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Yo le enseñé nada más eso. Vamos a ver, ¿qué piensan? ¿Será que siempre se abre una puerta mejor? No. ¿Eh? Solamente para los que aman a Dios. Solamente para ellos, porque para el mundo a veces no. Se abren puertas peores. Ven, hermanos. Exacto. A veces una persona en el mundo se le cierra una puerta y tal vez Dios quiere como usar eso para que enderecen sus pasos, pero la persona en vez de arreglarse, se mete en una peor. Se mete en una situación peor. Esto no pasa cuando una persona se deja guiar de Dios. Bueno, ahí yo la contesta porque muchas veces yo estaba mirando ahí cuando habló, que me fui a Proverbio sobre ciertas conductas de creyentes o de nosotros como creyentes,
el Señor tiene que cerrarnos puertas. Muchas veces tiene que quebrantarnos. Y muchas veces por la dureza de nuestros corazones, no nos va a abrir una mejor puerta, humanamente hablando. A lo contrario, nos postra más por la dureza de nuestros corazones. Y muchas veces nos deja postrado por la dureza de nuestro corazón, aún siendo creyentes. Pero vamos a pensar que no sea una reprensión de Dios. Si no se abre ninguna puerta, si se nos cierra una y no se abre ninguna, ¿qué nos dice esto a nosotros? Porque puede que una persona actuando, haciendo el bien, actuando correcto, Dios le cierre una puerta. ¿Quién nos dirá esto a nosotros? Que no es la voluntad de Dios. ¿Te va a decir algo, hermano Antonio? No, yo sé que en realidad no se nos cierra. Él está evitando que hagamos algo que es peor. Entonces, siempre hay una puerta. Lo que pasa es que de momento no parece ser una puerta agradable, pero a la larga en el plan de Dios sí lo es. Mire, hermano, cuando usted y yo estamos empeñados en algo y de repente como que se cerró la puerta, ¿eh? Eso pasa a veces. Vamos a detenernos y vamos a decirle al Señor, Señor, tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces. Porque ¿habrá algo en este mundo que suceda por encima de Dios? Nada. 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 El plan de Dios es perfecto. Todo en este mundo será canalizado para que finalmente la gloria de Dios cubra totalmente este planeta Tierra. Y un día todos los seres humanos que vivan sobre este planeta Tierra serán siervos y siervas de Dios. Ahí va a llegar, porque ese es el plan original de Dios con el ser humano. Así que, hermanos, recordemos esto. A veces, como creyentes, nos empeñamos en algo y no nos sale por un lado y lo buscamos por el otro y no sale por el otro y seguimos insistiendo y seguimos y finalmente nos damos por la cabeza. Cuando nosotros hayamos dado todos los pasos necesarios para algo, aquí no estoy hablando de vagancia ni de irresponsabilidad, porque yo no puedo sentarme en mi casa y decir, bueno, todo me va a caer del cielo. Pero cuando he dado pasos, cuando tengo que hacer, digamos, para lograr algo hay que dar 3 pasos, ¿verdad? Y yo lo he dado normalmente, organizadamente, correctamente, y la puerta se cerró. Es el momento para decirle, Señor, tú sabes lo que está haciendo. Porque si seguimos, se puede abrir otra puerta, pero no va a ser de bendición. Las consecuencias son peores. Las consecuencias van a ser terribles en nuestras vidas. Así que aquí estamos viendo, volviendo otra vez a la historia que estábamos analizando de el apóstol Pablo, cómo se cerró la puerta de la sinagoga, pero se abrió una puerta de una casa. Ahora, la visita a la sinagoga no quedó sin fruto. Vamos a ver lo que nos dice el verso 8. Vamos a ver qué pasó con esta visita a la sinagoga. Hermana Jubiela. Dice así el versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Así que, hermanos, de la sinagoga salió una familia completa. Crispo, que era ¿qué? El principal de la sinagoga, el líder de la sinagoga. Ahora, esto ya es un argumento mío. ¿Sería que este hombre, como era el líder de la sinagoga, no influiría de alguna manera para que otros también pudieran salir? Es casi seguro que esto pasó, que esto sucedió. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no torna vacía, hermano. Cuando una persona con sinceridad escucha la palabra de Dios, va a haber frutos. Cuando no hay frutos, cuando la persona no es sincera.
cuando la persona no reconoce la verdad de Dios que está escuchando. Ahora, ¿el cambio de la sinagoga a esta casa fue beneficioso o fue perjudicial? Mire lo que dice el verso 8. Y muchos, vamos a ver, los corintios asistían a la sinagoga. La gente de Corinto asistían porque eran griegos. Solo asistían a la sinagoga ¿quiénes? Los judíos y los griegos que se habían convertido en prosélitos, se habían convertido en judíos, solo ellos. Pero no sé si recuerdan lo que vimos la semana pasada, que la ciudad de Corinto tenía una población de unos 250,000 habitantes en aquella época. Estamos hablando de personas libres y según los historiadores, esclavos habían más que personas libres en aquella ciudad. Pensemos que había 600,000 personas, una ciudad bastante grande en aquella época, y allí miles de personas, según parece y por lo que vemos en las dos cartas que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, miles de personas de esas aceptaron al Señor, se convirtieron al Señor. Así que note una expresión que aparece aquí. Dice, mucho de los corintios, estoy leyendo la última parte del verso 8, dice, creían, y después de creer, ¿qué hacían? Eran bautizados. Este es el paso que establece la palabra de Dios. Creer primero y ser bautizado después. Es el mandato del Señor. Ahora, en aquella ciudad, Pablo tuvo una visión. Si nosotros vemos en contraposición con mucha gente por ahí, porque aparecen personas por ahí que están viendo visiones todos los días, y todos los días están viendo esto, están viendo aquello, y esto es la verdad que es ridículo cuando nosotros lo comparamos con lo que dice la palabra de Dios. En el libro de los Hechos nosotros podemos ver cuántas visiones, así medio rápido, probablemente se me pase alguna, pero tuvo Pedro una, ¿verdad? Cuando le mostraron un lienzo 3 veces. Y Cornelio tuvo una visión de un ángel que se le apareció. Pedro también, un ángel en la cárcel se le apareció y lo sacó de la cárcel. Pablo tuvo una visión estando en Turquía, y habiéndole el Espíritu Santo impedido predicar, tuvo una visión donde veía un varón macedonio que decía, pasa Macedonia y ayúdanos. No son, y el libro de los Hechos tiene 28 capítulos, y no estamos viendo visiones y visiones, y que gente está teniendo visiones a cada rato, a cada instante. Ahora vamos a ver la visión que Pablo tuvo. Alguien, por favor, le hace el verso 9 y el verso 10. Hechos 18, 9, 10 nos dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Usted y yo conocemos el plan de Dios? ¿No? Ahora, ¿será que el plan de Dios será negativo para nosotros? Es probable que alguien piense así. ¿Quién puede pensar que el plan de Dios puede ser negativo para su vida? Alguien que quiera vivir pecando puede pensar que el plan de Dios puede ser negativo, pero una persona que ama a Dios sabe que Dios jamás va a tener un plan equivocado para nosotros, ni un plan que nos haga daño. Noten
llegó Pablo a esta ciudad, a Corinto, todavía está en Grecia, ya no está en Macedonia. Esta región era la región de Acaya. La Grecia antigua se dividía en dos regiones, Macedonia y Acaya. Así que ahora en esta parte, en esta provincia, está en la ciudad de Corinto, y dice la palabra aquí que el Señor de noche se le apareció en visión a Pablo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? No temas, sino habla y no calles. ¿Y cuál es el título de lo que estamos estudiando hoy? Un llamado Al predicar el evangelio. Cualquiera diría, bueno, por eso se lo dijo el Señor a Pablo, a él, en aquel lugar. Ahora, la pregunta es, ¿Pablo solo predicó el evangelio sin temor en Corinto o en cualquier lugar? En todo lugar. En todo lugar. A reyes y... A todos. Debemos entender, hermanos, que cuando predicamos el evangelio no vamos en nuestro nombre. Esto es importante, porque a veces quieren controlarnos a nosotros ciertas ideas. No, pero si yo hablo y la gente no me hace caso, no, pero que si tal cosa. Mire, solo predique la palabra. Cuando usted vaya a compartir el evangelio con alguien, asegúrese que sea la palabra, eso sí. Asegúrese que es la palabra de Dios. En cuanto a lo demás, no hay más preocupación, porque la obra es de Dios. El propósito es de Dios. Y nosotros no vamos a cambiar el corazón de nadie. Mire, hasta con la familia a veces es tan difícil de tratar. ¿Qué podemos nosotros hacer, hermanos? A veces estamos tratando con un familiar y uno dice, Dios mío, yo quisiera como meterle esto dentro. ¿Y qué pasa? No sucede. Ahora, un día sucede el milagro de Dios. Amén. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer nosotros? Sembrar la palabra, hermanos. Sembrar la palabra. No vamos a tosigar a nuestros seres queridos ni a nadie tampoco. No lo vamos a forzar. Vamos a compartirle la palabra. Vamos a hablarle del evangelio de Cristo. Porque este es el principio que nosotros hallamos aquí. Pero hay una pregunta. ¿Pudo Pablo sentir temor al predicar en aquella ciudad? ¿Qué piensan ustedes? Piensen esto sinceramente. ¿Pudo Pablo haber sentido temor? Yo creo que sí. Porque si no, Dios no le hubiera dicho eso, ¿no? ¿Y por qué ustedes piensan? Esto es una pregunta lógica. ¿Por qué ustedes piensan que Pablo pudo haber sentido temor de predicar allí? Le cerraron puertas. Ella tuvo que salir corriendo de otra ciudad antes. Ahí está, ¿verdad? Hubo una ciudad que lo apedrearon, que lo dejaron por muerto. Y de otra tuvo que salir huyendo. Y otras más lo llevaron preso, le dieron vara, 39 varazos. Hermanos, casi por donde quiera que Pablo iba, lo perseguían. Y Pablo era obediente al llamado de Dios. Recuerden cuando Pablo conoció al Señor, el Señor dijo unas palabras. Dura cosa te estar, coces contra el aguijón. Y cuando mandó a Ananías a orar por él, que Pablo estaba ciego, la palabra que el Señor le dijo a Ananías, Ananías, ve, porque yo le haré saber a él cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Así que esta es la situación. No es que Dios se está vengando de Pablo, Dios estaba tratando con él, porque esto era parte del crecimiento y la madurez espiritual de Pablo. Déjeme decirle que ante Dios ninguno de nosotros somos maduros ni nada. Dios tiene que estar dándonos forma, como el alfarero le da forma al barro para que finalmente la vasija sea conforme al diseño que debe ser. Y es lo que Dios estará obrando en nosotros. Así que Pablo
pudo sentir temor. Y otra pregunta que quiero hacerles, si quisiera que alguien la comente: ¿sentir temor es falta de confianza en Dios? ¿Qué piensan? Si se siente temor, ¿es falta de confianza en Dios? Pero no es temor reverente. No, aquí es de miedo. Aquí es de miedo, ¿verdad? Estamos hablando acá de miedo, no del temor a Dios, sino el miedo normal. ¿Es falta de confianza en Dios? Yo creo que no, pero como humanos siempre nos sentimos un poco con ese temor. Entonces ahí es que yo pienso para mí que uno tiene que pedirle a Dios. Porque el que no tiene temor a Dios, es mejor que no esté aquí. Ok, el temor a Dios es fundamental, pero aquí estamos hablando del miedo, el miedo humano. Hermanos, miren, no ha habido en el mundo una persona temerosa de Dios que no haya sentido temor en un momento determinado. Por lo que dice la hermana, por la condición humana nuestra. Y que, por ejemplo, usted sabe lo que va a pasar. Mire, cuando leemos esta historia, podemos ir al final y ya sabemos cómo terminó. Y es fácil para nosotros leer una historia. Decimos, oh, terminó así, maravilloso. Pero Pablo sabía cómo iba a terminar. Pablo no sabía lo que iba a pasar en Corinto. ¿Y qué hace Dios? Se le aparece en visión y le dice: mira, no temas, nadie podrá poner las manos sobre ti, porque yo tengo aquí mucho pueblo. ¿Qué está diciendo Dios? Aquí se va a levantar una gran congregación. Esto no es lo mismo que pasó en otras partes. En otras partes hubo congregaciones y vemos que en Filipos hubo una maravillosa congregación, pero no tan grande como esta de Corinto, no tan numerosa. Así que el Señor aquí le dio palabra de seguridad de que allí nadie podría hacerle daño como había pasado en otras ciudades. Yo pregunto, ¿se levantaría con mejor ánimo Pablo después de esto? Porque a pesar de su fe en Dios, había una incertidumbre. ¿Qué puede pasar aquí? Déjame ver. En las últimas 2 ciudades que Pablo estuvo, lo salieron a perseguir y no lo encontraron. De alguna manera los hermanos lo escondieron, pero hubo otras que la pasaron difícil. En Filipos la pasaron bastante difícil. Pablo tenía que realizar allí una gran labor y necesitaba el tiempo y la tranquilidad para hacerlo. Así que, mire, lo que había que hacer en Corinto no era cuestión de 2 o 3 meses, como tal vez sucedió en otras congregaciones. Había que hacer un trabajo especial allí. Dios no siempre va a permitir que las cosas pasen de la misma manera, hermano. Dios es dinámico. Todo lo de Dios es original. A veces una persona cree que si oramos a Dios y le decimos, Señor, que venga agua y desciende agua de allá arriba, y cada vez que pidamos agua, va a venir de allá arriba. Dios puede sacar agua de donde Él quiera. Estoy poniendo un ejemplo, No vamos a ver que Dios tiene un método como para hacer las cosas. Tristemente, en los tiempos que vivimos, parece que hay gente que cree que Dios tiene un método y alguien hace algo y el otro quiere hacerlo. Apareció alguien que sopla a las personas para que se caigan y todo el mundo quiere soplar para que la gente se caiga, Y así pasa tristemente en este mundo. Así, hermanos, que aquí estaba la garantía, aquí estaba la seguridad. Dios le dice a Pablo, porque yo estoy contigo. Ahora, ¿Dios solo estuvo con Pablo en Corinto? En las otras ciudades, ¿no?
Él estuvo. Todo el tiempo. Entonces, le está diciendo, mira, aquí tú no vas a tener problemas. Aquí, aunque te persigan, no te van a poder hacer daño. No va a padecer lo que tú estás padeciendo porque yo quiero protegerte de esta manera. Cuando todo marcha bien, ¿quién está con nosotros? Dios. Y cuando las cosas andan mal, También. Dios también. ¿está Dios con También. nosotros? Claro. Miren, esa es la parte que el cristiano debe aprender. Y cuesta. Porque cuando llega la dificultad, al principio probablemente cualquier creyente dice, bueno, el Señor, sé que está conmigo, pero cuando pasan 2 días y 3 días, y el problema como que persiste, como que comenzamos a cavilar. ¿Y será verdad que el Señor está conmigo? ¿Y qué pasará? Y yo pensé que esto iba a acabar rápido, pero Señor, ¿qué pasa? Es que tú no me oyes, Señor, pero es que tú no tienes misericordia de mí. Comienza todo aquello. Dios, hermanos, ha prometido estar con nosotros todos los días. Y Él es fiel. Él cumple su palabra. Él cumple su promesa. Así que aquí Pablo necesitaba mucho tiempo para poder desarrollar la labor. Vamos a ver qué tiempo Pablo estuvo allí en la ciudad de Corinto. Vamos a leer el verso 11. Hermana Abel. Gracias, hermano. El verso 12 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Gracias. Año y medio, hermanos, En los otros lugares Pablo estuvo poco tiempo. Recuerden que la labor de un misionero no es estar por tiempo indefinido en un lugar, sino sembrar una obra y continuar. Aquí Dios detuvo a Pablo, ¿qué tiempo? 1 año y 6 meses. Año y medio. Allí dedicado. Y no aparece registrado en la Biblia otro lugar donde Pablo haya durado tanto tiempo en su obra misionera. ¿Y qué pasó allí? Grandes multitudes de griegos se reunían para escuchar la predicación y las enseñanzas de Pablo. Así que, hermanos, aquí no fue como en el Areópago, ¿verdad? Aquí grandes multitudes de los griegos estaban escuchando la palabra de Dios. ¿Y qué pasaba con esta gente? Mire otra vez el final del verso 8, mírelo conmigo, dice, muchos de los corintios, no pocos, muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Vamos a ver si aquí vemos, volviendo otra vez este verso 8, los 3 pasos que se necesitan para una persona conocer al Señor, para vivir esa experiencia. ¿Qué dice? ¿Qué es lo primero? Vamos a ver, ¿qué estamos leyendo en el verso 8? Volvamos al verso 8. Muchos de los corintios, primer paso, ¿qué dice? Oyeron. ¿Ah? Oyendo, ¿qué es lo primero? Oír. Y para que la gente escuche, ¿qué hay que hacer? No puede oír la palabra de Dios uno que no la conoce si nosotros no le predicamos la palabra. Entonces, oyendo, y el segundo paso. Creer. Si no cree en Jesús, no va a ser salva la persona. Y después, el bautismo. Así que esto estaba sucediendo allí y grandes multitudes de griegos se reunían para escuchar la predicación y las enseñanzas. Una gran congregación se fue formando en Corinto, a quien un poco más adelante Pablo le escribiría estas 2 cartas maravillosas. Noten que Pablo escribe una primera carta a los corintios y luego una segunda carta. En la primera vemos que hay bastantes dificultades, hay muchas cosas que corregir.
Hay tantos detalles que aprender en estas dos cartas, pero este fue el plan y el propósito de Dios en aquella ciudad. No siempre, hermanos, no siempre, repito, las cosas van a suceder de la misma manera. Si nosotros vemos esta carta escrita por Pablo, vamos a hojear, dejen marcado Hechos 19, pero vamos a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Miren lo que nos dice 1 Corintios capítulo 1, está después de los Hechos, a la derecha, después de Romanos, Hechos, Romanos, y ahí está Corintios, de una vez. 1 Corintios capítulo 1, miren lo que dice el verso 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos. ¿Qué es un santo? Separado para Dios. Separado. ¿Para quién? Para Dios. Dice, llamados a ser santo con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y ahí comienza Pablo a desarrollar esta maravillosa carta. Pero ya cuando Pablo escribe esta carta han pasado 2 o 3 años después que él ha salido de aquella ciudad. ¿Y qué tiempo estuvo Pablo en Corinto? 1 año y medio compartiendo la palabra de Dios, y la gente siempre se reunía. Pero vamos a ver, ¿qué Dios le prometió a Pablo allí? Vamos a ver, ¿recuerdan? En visión. Que nadie. Que no Él estaría con él. ¿Y no estaba con él en las otras ciudades? Pero ¿cuál era el detalle aquí? Nadie podrá hacerte mal. Nadie pondrá sobre ti las manos, así que tranquilo. Vamos a ver. Cuando el Señor está con nosotros, se nos pueden presentar dificultades. Es el punto que debemos entender, hermano. ¿Qué pasó allí en Corinto? Que los judíos hicieron algo. Vamos a ver. Recuerden que ya Pablo no fue más a la sinagoga. Pablo estaba al lado de la sinagoga en una casa de uno llamado Justo. Ahora, vamos a ver lo que dice el verso 12 y el verso 13. Hechos 18:12. Pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Hermano, estaban acusando a Pablo de ser alguien que se rebelaba contra la ley, de hacer una subversión. Lo están acusando aquí de terrorismo a Pablo, casi. Acusándolo de estar en contra de las leyes del Imperio Romano. Mire qué cosita, ¿eh? Así que los judíos, dice, de común acuerdo, ¿eh? Se pusieron todos de acuerdo. ¿Y qué hicieron con Pablo? Lo llevaron al tribunal. Si ustedes ven, hermanos, en Berea y también en Tesalónica, Pablo lo sacaron escondido cuando se produjo el tumulto. Los hermanos lo sacaron escondido. Aquí lo pudieron llevar al tribunal. ¿Por qué? Porque cuando se armó aquel tumulto de los judíos en Corinto y se pusieron de acuerdo para llevar los hermanos que habían creído, no
¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué los hermanos no lo protegieron? Porque podían esconderlo. No es pecado que se andan persiguiendo a los cristianos y los cristianos se escondan. Eso no es pecado. Ni es cobardía tampoco, ¿eh? ¿Qué piensan? ¿Por qué aquí pudieron hacerlo? Los hermanos no lo escondieron. Pablo no dio ningún paso para esconderse. Era la palabra de Dios. Es que Pablo sabía lo que Dios le había dicho. Amén. Pablo estaba confiando en la promesa de Dios. Ok, ¿me quieren llevar al tribunal? Vamos. Y van con una acusación. Y este señor Galión era procónsul, era el representante. Ustedes saben que los romanos tenían a alguien que llamaban el cónsul. Los consulados romanos eran la máxima autoridad. Entonces, en cada ciudad había un gobernador que, aparte de ser gobernador, era procónsul, tenía una categoría de juez y era juez supremo en ese territorio. Solo si un ciudadano romano pedía ser juzgado por el César, ahí no podía hacer nada el procónsul. Tenía que remitirlo a César. Pero de otra manera, él podía decidir lo que fuera. Así que van y están acusando. Mire, esto es como una trampa mortal. ¿Recuerdan la trampa que le estaban armando los fariseos y los principales sacerdotes a Pilato? ¿De qué lo estaban acusando? Le dijeron, si tú sueltas a este que dice que es rey, tú estás contra el César. Y Pilato se atemorizó. Porque si llegaba a oídos del César que Pilato apoyó a alguien que dice que es rey y no es autorizado por el César, había problema. Noten, aquí parece que querían hacer el mismo juego. Es decir, este hombre está violando las leyes romanas, así que aquí está. Persuade, convence a las personas a honrar a Dios contra la ley. Ahora, vamos a ver lo que sucede aquí. Vamos a ver lo que dice el verso 14 y el verso 15. Hermana Beatriz. Ya, el verso 14 y 15. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. ¿Qué pasó, mis hermanos, aquí? Galión se dio cuenta de lo que era la acusación que estaban haciendo. ¿Sobre qué se fundamentaba? Se fundamentaba que Pablo decía, Jesús es el Cristo, Él dio su vida, murió, resucitó, Él es el Mesías. Le llevan esto a Galión y ¿qué dice el hombre? Son cuestiones de usted. ¿Esto qué violaba la ley romana? ¿En qué tocaba la ley este asunto? Ahora, en otros momentos, en otras ocasiones, esto pudo haber servido para acusar a Pablo. Ustedes recuerdan que en Filipos lo acusaron ¿de qué? De pervertir el orden. ¿Y qué fue lo que Pablo hizo? Que echó fuera un demonio de una muchacha que estaba endemoniada, le dañó el negocio a los que manejaban la adivinación y lo llevaron al tribunal. Y ahí estuvo preso. Ahora estamos viendo aquí, hermanos, cómo Dios, que tiene control de todo, está moviendo las cosas porque nada ni nadie iba a impedir que esta obra se realizara. Cuando Dios tiene un plan en nosotros, se va a hacer, hermano. Debemos confiar. Cuando estamos
caminando hacia adelante con algo que tenemos que hacer y sabemos que esto es correcto, que es la voluntad de Dios, no debemos temer. Dios nos va a sacar hacia adelante. Así que, ¿qué vio inmediatamente el procónsul romano? Que esto no violaba la ley. ¿Y qué le dice a ellos? Yo no quiero ser juez de estas cosas. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba descargando a Pablo porque desestimó la acusación, dijo esta acusación no tiene validez. No había ninguna validez legal para seguir acusando a Pablo, y como él era el máximo juez de la ciudad, ¿a dónde iban los judíos ahora? ¿A dónde iban? El liderazgo de los judíos. Pero ya no podían tomar ninguna decisión legal. ¿Ven? Es decir, la máxima autoridad en la ciudad era el procónsul, que era el representante del César. Y él como juez decía, este hombre no está violando la ley. No hay ninguna violación aquí. Está descargando a Pablo. Los judíos, ¿qué pasó con la acusación? Se le cae. Lo echaron. ¿Eh? Ah, bueno, la hermana siguió leyendo. Vamos a ver qué es lo que pasa, hermano Antonio. Pero los judíos no tenían su propia Sanedrín, Sí, Sanedrín. pero en Jerusalén, okay. en la ciudad de Jerusalén, sí. Solo en Jerusalén no tenía ningún No tenía organismo local que... No. Recuerden, si esto hubiera pasado en Jerusalén, sí el Sanedrín hubiera podido tomar algún tipo de decisión y ya ahí las cosas serían diferentes. Pero recuerden que eran sinagogas como, por ejemplo, hoy día. En aquella época todavía el templo estaba y habían sinagogas en diferentes lugares. Hoy día los judíos tienen diferentes sinagogas en diferentes lugares y ellos pueden sancionar a un judío, pero no tienen poder sobre las leyes de... Entonces, el Sanedrín no tenía autoridad sobre las distintas sinagogas. Sobre la sinagoga sí, pero que esta es la Tendrían que llevarlo hasta Jerusalén para poder... Okay. Y no tenían tampoco autoridad y poder para poder mover a alguien de... No. Porque la autoridad que tenía era una autoridad religiosa en el círculo de la sinagoga. Al interno de la sinagoga, por ejemplo, podía prohibir que una persona entrara a la sinagoga. Fulano de tal no puede entrar a la sinagoga. Eso podían hacerlo. Pero ya de ahí, porque no era un cuerpo legal en el Imperio Romano, solo allí en Jerusalén. En el caso, por ejemplo, de la iglesia. Nosotros, por ejemplo, los ancianos, la misma iglesia, la iglesia tiene autoridad para sancionar a cualquier hermano que actúe o cualquier líder. Recientemente escuchamos un testimonio y la iglesia determinó de apartarlo a ese hermano, lo apartarlo del ministerio. Sí. La iglesia tiene autoridad, pero internamente, nosotros como iglesia no tenemos ninguna autoridad legal para legal. Pero dentro sí. Si un hermano, cualquier hermano que sea, cuando digo hermano me incluyo yo, cualquiera que cometa un acto bochornoso, un acto inmoral, la iglesia tiene el derecho, tiene la potestad bíblicamente de sancionar hasta expulsar. Sí, si no hay un arrepentimiento. Si no tiene arrepentimiento, hasta expulsar, excomulgar a esa persona de la iglesia, pero eso es internamente. No externamente. Es el caso de los judíos. Ellos podían hacerlo internamente, pero no externamente. No podían. Porque lo que aquí trataban de hacer era de mandar a Pablo a la cárcel y eso es penal. Entonces, este movimiento estaba comparando Pilato, que se lavó las manos, sí. Pero al lavarse las manos sabía que podían tomar acción legal contra él. Sí. Pero aquí León no se lavó las manos. Él dijo, o sea, la sentencia de él no le pueden hacer nada. Sí, porque no había, por ejemplo, ¿qué perjuicio podían hacerle allí? Él era el gobernador de esa ciudad de Corinto
o de la región de Acaya, probablemente, sí, procónsul de Acaya, o sea, de toda la región. Era el gobernador y era la ley máxima allí. No había un senado, sino que el procónsul era el juez supremo que había en el lugar después del César. Así que su veredicto era indiscutible, indiscutible, y los judíos solo podían, en este caso, bueno, pedir que el César viera una situación si el judío que lo demandaba era romano. Si no, no podía, no tenía ningún derecho si no era ciudadano romano. Así que, ¿qué pasó allí en Corinto? Pablo no tuvo que salir huyendo, ¿eh? Ya Dios le había dicho que no temiera. Se presentó un problema. Se presentó. Sí. Se nos pueden presentar problemas a nosotros a cuando estamos bajo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Se pueden presentar problemas? Claro. Amén, hermano. Es importante esto porque a veces es como un poquito incomprensible el hecho de que un cristiano se esté quejando. No, porque mira la que me está pasando. Yo soy un hijo de Dios. Y no. Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Jesucristo por naturaleza y padeció. Padeció. No quiere decir que para ser hijos de Dios tenemos que estar padeciendo todo el tiempo, porque esto no es el asunto, pero se presentó un problema parecido a los anteriores. Era parecido esto a lo anterior, a todo lo que había pasado con anterioridad. Sí, sí, los mismos judíos se levantaban y ahora los resultados, ¿cuáles fueron? Vamos a ver, vamos a leer los últimos versículos para hoy, el 16 y el 17, y con esto concluimos. Vamos a ver. Antes de leer, mi hermano, ahí, que hay una palabra que la conocemos todos. La conocemos, Romanos capítulo 12, versículo 2. Sí debemos revestirnos de esa mentalidad de que como creyentes, el Señor dijo que en el mundo ustedes van a tener aflicción. No es que vamos a estar envueltos en problemas todo el tiempo, pero sí por causa de la verdad, mi hermano, por causa de esa verdad, hacerse carne en nosotros primero, hacerse realidad, hermano, vamos a sufrir. Porque nos cuesta, el primer enemigo somos nosotros mismos. Que nos resistimos a someternos a la voluntad del Señor. Es lo primero, porque peleamos y pataleamos. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Y qué queremos hacer? Y tomar la justicia por nuestra propia mano. Pero someternos opuesta a prisión. Para eso, el Señor dice, mi pueblo perece, le digo, porque le faltó conocimiento. Un creyente puede estar en aflicción constante, hermano, por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el Señor nos manda que cuñemos, hermano, que estemos rumiando, que estemos comiendo esta palabra. Pues debemos conocernos para que sea renovar nuestro entendimiento y no nos adaptemos a esta corriente, porque pensamos que todo nos va a ir bien en todo tiempo. Y no es así. Dios tiene propósito en medio de cualquier circunstancia por la cual nosotros estamos pasando. Amén. No hubiera vida si todo fuera perfecto. Sí. Creo que hay una pregunta. Hermana Mireya, ¿tiene una pregunta? No era para leer, hermano Antonio. Ok, pues adelante, hermana Mireya, 16 y 17. Amén. Y los hechos del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de sostenerse principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Hermanos, vamos a ver, las veces anteriores que lo habían llevado a Pablo al tribunal, ¿qué había pasado? ¿Eh? Y ahora, ahora Galión, ¿qué hizo con ellos? Los echó, lo botó, hermano. Así que
echó del tribunal. ¿Y qué pasó con los griegos? Noten, hermanos, esta situación, cualquiera diría, pero sería Dios que puso a los griegos a golpear a los judíos. Bueno, Dios lo permitió, pero fue algo que ellos provocaron, una situación que ellos provocaron. Así que al querer como presionar al procónsul, los griegos salieron en defensa. Y mira la situación que se dio. Entonces aquí se dio que la inversa. Ahora no es Pablo el que está golpeado y que lo expulsan, sino que son los judíos que están viviendo esa situación. Hermanos, cuando Dios quiere glorificarse, nada puede impedir que Dios se glorifique de la manera de su voluntad. Solo, y con esto concluyo, debemos de aprender hoy que debemos predicar la palabra de Dios sin temor. Amén. Sin temor. ¿Qué va a pasar? Yo no sé, pero Dios tiene control. Y como quiera que sea, con dificultades o sin ella, Dios estará haciendo su voluntad. Dios estará obrando en nosotros. Así que no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario final. El comentario, hermano, que yo me estoy viendo de mí mismo. Usted sabe los años que yo tengo escudriñando y leyendo este pasaje. Y yo no había visto el final, que eran los judíos que habían golpeado. Yo pensé que eran a los creyentes. Mira los años que tengo. Y no me había detenido a ver que fue lo inverso que pasó. Que aquellos que acusaron a Pablo y a sus hermanos, a ellos fue que golpearon. Le dieron su pela. Así que Dios estará obrando, hermano. Dios estará obrando. Recordemos que nadie puede impedir lo que Dios quiere hacer. Amén. Eso sí. Pues lo dejamos hasta aquí, hermano, por esta noche. Amén.